Hola, hola, esto es Big Left, o mejor dicho, el fascista, el fanático religioso, como me tildó el diario virtual universal, que se llama un diario comunista. Y hablan que yo soy, bueno, muy malo. Y además de malo, soy un delirante, un loco, un piteado de la cabeza. Así que yo desde ahora me presento como Big Left, el fascista, el fanático religioso. Invitados a este nuevo video. Me pidió una de las suscriptoras que se llama Isabel, que tiene una pluma, escribe muy elegante, muy delicado, muy femenina en su manera de escribir. Y me pidió que hiciera un video sobre Jim Morrison. Hablemos de Jim Morrison, pero esto lo voy a titular no Jim Morrison, para no atraer moscas a este panal de abejas, no de moscas. Así que voy a poner una cosa más abstracta, como la era de Acuario. La era de Acuario, porque ahí hay mucho que hablar. Y parece que esto van a ser varios videos. Van a ser varios videos. Se me ve roja y no sé qué pasa. A todos estos gallos ahora dicen que yo me tiño el pelo, los izquierdistas dicen que me tiño el pelo, weón. Puta los culiados, weón. Cuando después estoy con mi nieta, a veces porque no tengo tiempo y tengo que estar con mi nieta y hago el video con mi nieta. Entonces dicen, estás manipulando con tu nieta, qué manipulación más horrible. O sea, como que yo soy un buen desocupado, que no hago nada en todo el día, y de repente, tráiganme la nieta para acá, por favor, para manipular con mi nieta. No sé, estos hueones son impresionantes, weón, la cagan. Entonces, la era de Acuario. ¿Y por qué salió lo de la era de Acuario? Porque salió en mi vida número 13, cuando estoy al final del video, estoy en Chungará y me encuentro con un gurú, con un maestro, uno de los fundadores del grupo Arica. Y empiezo a explicar lo que era el grupo Arica. Yo me encontré de nuevo con el grupo Arica en Puerto Montt, eh, porque ahí conocí a la familia de Aníbal Mosa, que es el accionista de Colo Colo, que es como el dueño de Concepción, uno de los dueños, hay dos dueños ahí en Concepción, que son los que tienen más capital. Entonces había uno de estos maestros del grupo Arica y nos dio una charla previa para que nos matriculáramos a estudiar el Enneagrama. El Enneagrama me había sonado a mí, porque eso yo lo había estudiado en el año 80, por la escuela de Gurdjieff. Gurdjieff es el que habla sobre el enneagrama. Ahora, todo esto es una complejidad grande y que no la conozco. ¿Por qué? Porque no pude pagar ese curso. Pues no tenía plata para pagar el curso, tenía que tener plata para las zapatillas de un hijo, para, qué sé yo, cosas del... tenía seis, todavía tengo, pero en esa época tenía 6 hijos criando. Entonces tenía harta pega y harto gasto. Entonces, este era uno de los fundadores del Grupo Arica y vivía ahí en las soledades. Y yo dije, qué interesante un hombre como una especie de ermitaño. Pero los ermitaños los ermitaños New Age, de la nueva era, son de pito. Son de pito. Fuman todo el tiempo. Ni una gracia. Porque los ermitaños católicos, los ermitaños cristianos de la época antigua, no fumaban ni una cosa y entraban en éxtasis o en dolor o en penitencia a través del ayuno, de la mortificación, de los sentidos. Se ponían, si no querían hablar o no querían comer, se ponían una piedra en la boca y andaban años con una piedra en la boca, se la sacaban de repente, porque la piedra era para poder orar, o hacían competencias de quién oraba más toda la noche. Entonces oraban hasta que unos caían, estaban arrodillados toda la noche, de repente caían ya rendidos de orar, de estar orando. Entonces es como ahora vemos los que hacen las fiestas electrónicas que duran un día entero, una noche entera, otra noche entera. Ellos lo hacían como una fiesta electrónica de oración. Vamos para adelante. Entonces, la New Age, o la nueva era, la era de Acuario, empezó con los beatniks.
Los beatniks son los beat, la generación beat, beat significa bienaventurado, y que se inspiraban en Buda. Se fueron hacia la tradición oriental budista. Y de ahí viene el libro de Jack Kerouac, Los vagabundos del Dharma. Y en On the Road, en el camino, Jack Kerouac es uno de los grandes que escribía. On the Road lo escribió en una semana, 2 semanas, escribiendo así a lo que le salía, rápidamente, una pluma ágil y muy fluida, muy linda. Y bueno, yo fui un Jack Kerouac y no sabía que existía Jack Kerouac. Esto indica que había una sincronía en las generaciones nuestras. Había una sincronía, nosotros más atrasados, los chilenos más atrasados. Yo fui Jack Kerouac de Chile, yo fui el Jack Kerouac, yo fui. No había otro, porque yo era el único, porque todos nos conocíamos. Yo era el único en Chile. Cuando salía a correr me decían, cómprate un auto perico, porque no había nadie corría, era el único que corría en Chile. Yo fui el primer runner. Yo fui el primer runner chileno y fui el primer Jack Kerouac. Hacía deo a los 13 años. A los 13 años empecé a hacer deo, a viajar a deo. Entonces, los Jack Kerouac y la generación beat americana, en plena década del 50, fumaban sus pitos, se viajaban con una vitalidad increíble, hacían viajes a deo a través de costa a costa, de la costa este a la costa oeste, de la costa oeste a la costa este, de San Francisco, California, a Nueva York, pasando por Denver. Denver era una ciudad donde estaba este amigo, se me olvida el nombre, que era bueno para las mujeres, tenía una, tenía otra, y todo era poesía, vitalidad, qué sé yo. Entonces la generación beat, ahí está Allen Ginsberg, no fui a buscar el libro, tengo el libro de Allen Ginsberg, puedo mostrarlo aquí. Era un poeta maldito, Allen Ginsberg. Y de ahí va naciendo la generación hippie, de los beatnik a la generación hippie. Entonces podemos hablar, uno de los máximos exponentes es Jim Morrison. Jim Morrison era hijo de un almirante norteamericano que fue muy importante porque fue el almirante que fue a la bahía de Tonkin, donde se hizo una puesta en escena teatral, donde no me acuerdo cómo fue exactamente porque se me olvidó, pero se produjo ahí fue una provocación en la cual los norvietnamitas pisaron el palito y fue la excusa que tuvo Estados Unidos para entrar a la guerra de Vietnam. Y este era don George Morrison, sangre azul, clase media alta. La clase media alta es la que generó el movimiento hippie y el movimiento de los beatniks. El hippismo nació de sangres azules, de gente de buena familia. Y en Chile también, gente de buena familia. De ahí nació el hippismo. Sobre todo en Providencia. En la comuna de Providencia, cuando estaban esas casas grandes, gigantes, con chimenea, porque en esa época se podía usar la chimenea, etc. Entonces, Jim Morrison, hijo de almirante, tenía que cambiarse de domicilio en distintos lugares. Estaba una vez en Washington, D.C., después estaba en Miami, después estaba en Los Ángeles, o estaba en San Francisco, California, en Albuquerque, que era un lugar desértico. Entonces ahí él empezó de niño a tener fascinación por los lagartos. Cuando iban ahí en un auto, de repente vieron un accidente automovilístico. Habían varios indios originarios americanos, indígenas americanos, y había uno que estaba muerto y él vio, se espantó, tenía 4 años y él sintió que el espíritu del indio se le entró dentro de él. Pero él era les hicieron un test de coeficiente intelectual y sacó sobre 150, era un genio y sacaba excelentes notas en el colegio y se leía todo lo que le llegaba, leía a Nietzsche, leía a todos los la contracultura, contra la cultura establecida. Entonces es uno de los primeros, además de los beatniks, él es uno de los que ejecuta una decodificación de la cultura cristiana occidental, también asentada a esta gran catedral gótica, inmensa, maravillosa, que era la iglesia cristiana, católica, con todo su ritual, con toda su creencia en un Dios que es externo porque es infinito,
etcétera, todos lo sabemos. Y eso lo puso Nietzsche lo da vuelta, está Georges Bataille, estaba Jacques Derrida, los franceses, pero él leyó Las puertas de la percepción de Aldous Huxley. Hablé de Aldous Huxley, yo leí Un mundo feliz, excelente libro, realmente recomendable. Léanse Un mundo feliz. Está en PDF La filosofía perenne. Yo la tengo resumida, la leí completamente. Eso fue cuando estaba viajando por Andalucía, mientras viajaba a dedo por Andalucía, leí Aldous Huxley, La filosofía perenne, y lo tengo resumido en un PDF, en un Word resumido. Está en PDF y también está Las puertas de la percepción, también está en PDF. Este libro yo lo vendí en Arica y me fui como liberado de este tema y me libero de eso y me encuentro con un personaje de este tema. Por eso que Jim Morrison no sabía de música, no le interesaba la música, no sabía leer los pentagramas, no le interesaba, ni siquiera era fans de música, nada, no le interesaba. Entonces, en un momento determinado, siente como un llamado, como una voz interior que le dice, pues, y había un grupo de rockeros en el barrio que estaban llamando a la gente a cantar al escenario. Él llegó y tocó una pandereta, era tímido, además de tímido era intelectual, introvertido, o sea, no tenía por dónde ser un rockstar. Sin embargo, en un momento determinado logra articular un grupo y él desde la educación media, desde la secundaria, escribía muy buena poesía. Era un gran poeta. Igual que este que yo menciono, a Bob Dylan, que sacó el premio Nobel de literatura, muy merecido Bob Dylan, y que también tenía lo mismo que este Morrison, que era como reinventarse, permanentemente reinventarse, cambiaban de físico y mentalmente. Él, de ser un hombre correctito, bien cortado el pelo, encoloneado, con su corbatita de la universidad, todo perfecto, a después tener parecer un dios griego con su melena, y después de la melena tiene una tercera fase, son 3 personajes, cuando se va a París, donde muere, ya alcohólico, más obeso y con barba y dedicado a la literatura, a la poesía, encerrado en su soledad, tratando de no ser un rockstar, porque no quería ser un rockstar ni ser un hombre famoso. Así muere después en Francia, en París, y se le comunica esto y tiene su tumba ahí junto con los famosos en París. Y comienza lo que empiezan sus letras. Aquí logré tomar algunas letras. Dice: reinventemos los dioses, todos los mitos de las eras. Celebremos los símbolos de los profundos bosques antiguos. Necesitamos grandes cópulas doradas. El chamán llama al niño salvaje. En el desorden y el caos llamamos a los dioses. Yo soy el rey lagarto, etcétera, etcétera. Entonces él se identifica como un chamán, es decir, ese espíritu que a los 4 años tomó posesión de él, inicia un viaje místico hacia adentro, pero él mismo confiesa en su autobiografía que él estaba abierto a cualquier entidad espiritual que tomara posesión de él y del auditorio. Entonces ya él transforma el recital de rock en un recital, en un viaje místico, en un viaje religioso, pero un viaje religioso donde toma posesión las entidades espirituales que quieran tomar ese auditorio. Además está el consumo de las drogas psicodélicas a más no poder. El drogado en un momento, en un recital, dice: yo quiero matar a mi padre. Y con mi madre se queda callado y dice: quiero estar toda una noche entera amándola. Y cuando viaja a hacer un recital en Miami, quieren que me desnude, se desnuda, porque estaba volado, se desnuda
y quieren ver mi pene, aquí está mi pene, y se masturba. Y después hay, bueno, una reacción del mundo conservador y el mundo decente con respecto a ese problema. Pero la audiencia, o sea, esto es previo, él empieza en 1964 y termina en 1971, pero la parte fuerte es en 1960. La generación del 60, la generación del 60. Cuando me encontré en Chungará con Domingo, no quiero dar el apellido, con Domingo, era de la generación del 60 neto. Hace poco estuve con un gallo de la generación del 60, hace 3 meses, en abril, porque estaba pasando mi estadía de la cuarentena, me escapé de la cuarentena a la quinta región y llegué a un lugar que es un fondo. Él es el propietario del fondo, tiene mucha plata, pero no tiene liquidez. Es un tipo que está pobre en medio de su fondo. Y me regaló esto, que no lo he consumido. Me dijo, son como 8 lucas. Pero, ¿qué pasa? Que es marihuana de cultivo natural. De ahí, la cultiva en su propio fondo. No es venta. O sea, no hay un intercambio, no hay nada. Entonces, esta es una marihuana pura. No la he consumido, aquí está, y sin tocar. Y algún día la voy a consumir, pero la voy a consumir para pantalla. Porque muchos me dicen, ¿tú que eres volado, drogado? Bueno, véanme volado alguna vez, pero de verdad, me voy a volar de verdad. De verdad que me vuelo. Y me voy a volar, pero en pantalla y con droga sana, con droga más o menos. Tomándola, pero antes persignándome para que no entren otros espíritus. Aquí hay un tema espiritual tremendo. ¿Qué es lo que pretendía Jim Morrison? George era el papá, el almirante. Jim Morrison lo que pretendía era Dios, ese Dios externo infinito. No, no existe. Nosotros somos dioses. Uno es un Dios. Tu yo es un Dios. Dios está adentro. Descubrámoslo. Y sin límites. Si tú eres Dios, tú puedes dictar tus propias normas, tus propias leyes. Morales, éticas. Entonces él era contagiado por Nietzsche el espíritu dionisíaco. Y como era más encima un rockstar, le llegaba a cualquier mujer, cualquier mina, cualquier jovencita. Se daba un cacheteo más o menos. Y los de la banda igual. Los de la banda eran todos tranquilos, pero él representó una transformación de esto que llamamos nosotros la deconstrucción de la civilización cristiana occidental, pero de forma jugosa, de forma dulce, a través de esa creatividad, a través de esa sacudida libertaria, a través de esa embriaguez dionisíaca, pero extrema, y a través de que nosotros somos los dioses. No Dios, sino que nosotros somos los dioses. Él siendo educado cristianamente, católicamente, con comunión y todo lo demás. Y está en la misma línea de Jimi Hendrix, de la Johnny... ¿cómo se llamaba esta? Bueno, se me ocurre la Johnny Mitchell, pero no es la Johnny Mitchell. Es que esa es la que me gusta a mí, la Johnny Mitchell, se la recomiendo. Que no tiene nada que ver con la generación del 60. Pero es una gritona. A mí nunca me ha gustado esa huevona. Es una gritona, no le encuentro ni una gracia. Murieron también por sobredosis. Él murió por sobredosis. Entonces, la era de Acuario. Yo tengo que contarles que fui al Valle del Elqui. Fui al Valle del Elqui. Ese mismo año 86. Estaba en el terminal de buses y se me aparece un tipo y me dice, tú eres un elegido. Era el padre, o sea, el hermano Pacho. Un tipo de ojos celestes, de estatura mediana, que había sido buzo. Había estado en las islas San Félix, San Ambrosio, esas islas que están perdidas en el Océano Pacífico, iban a bucear allá. Tipo que trabajó de buzo toda su vida. Y llegó al Valle del Elqui y recibió su iluminación. Y estaba también Jorge Lyon, que era abogado y que era también de facha alto, delgado, pero él estaba curtido, todos estaban curtidos por el sol. Y él me dijo, tú eres un elegido, me lo dijo. Bueno, ya, vamos. En el bus nos fuimos conversando de todas sus teorías.
y llegamos a donde él vivía, que era una cosa pero divinísima, que en este momento todo es carísimo, caro, 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 caro. El Valle del Elqui es carísimo, porque llegó todo el snob ahí. Entonces él vivía en un lugar con quincho. El quincho es eh, coligüe, y coligüe se le va tirando barro. Y arriba paja. Entonces una verdadera ruca indígena, pero muy bien hecha. Y tenía una playita a orillas del río. Te bañabas en el río Negro, porque tú llegas a Monte Grande, pasas primero por Paihuano, no, primero pasas por Rivadavia. Rivadavia encuentras dos ríos. Te vas por el río que va el río Negro, vas por el río Negro, llegas a Paihuano, que es la capital de la comuna, y de Paihuano llegas a Monte Grande, donde nació y se crió Gabriela Mistral, y de Monte Grande tienes dos afluentes, uno que va hacia la zona donde está, decían que era el núcleo energético, y el otro que iba hacia Orcón y Cochihuás. Cochihuás era un vado, Cochihuás, o sea, perdón, un brazo de río, el río que va hacia el este, netamente, Cochihuás. Y el río que va hacia el sur, desde el sur viene, es Alcohuás. Y él se fue hacia Alcohuás, porque en Alcohuás se juntaban los místicos de buen talante, de buen pedigrí social y espiritual. En cambio, en Cochihuás estaban todos los rayuelas, los chiflaos, que iban por el centro energético, que venían los ovnis, y realmente venían ovnis. Entonces, ¿qué son los ovnis? Los ovnis es un arco iris. Los ángeles caídos son un arco iris, desde los más elevados, que están cerca de convertirse a Dios, y son ángeles caídos que están casi en un proceso de arrepentimiento, que son del color violeta, a después los que vienen con el color azul, con el color azul eléctrico, y los que vienen después con el color verde claro, después los que vienen amarillo, los que vienen naranjo, los que vienen rojo. Y los que están en el color rojo son los que han decaído y caído hacia niveles físicamente muy físicos. Pero sin embargo mantienen la inteligencia, por lo tanto dominan todas las leyes de la termodinámica, del principio, los principios de reacción fuerte, débil, de la reacción nuclear, después la gravitacional, o sea, todas las leyes de la física, de la biología, de la física, de la química, de la biología, de la antropología, de la sociología, de la psicología, de la espiritualidad, todo lo conocen. Por lo tanto, manejan esas tecnologías extraordinarias. Y se aparecían en Cochihuás, ellos estaban en Alcohuás. Y en Pisco Elqui había un montón de tipos hippies, que no voy a dar los apellidos, eran apellidos rimbombantes de origen vasco, y que los tipos se dedicaban a fumar marihuana todo el día fumaban marihuana, y sus hijos también. Y había una especie de anfiteatro de hueones de clase media alta chilena fumando pitos, los hijos también, y haciendo nudismo y bañándose en una piscina y toda una cuestión. Aquí vivimos en una sociedad perfecta. Era una sociedad perfecta que estaba en Monte Grande. Y después había otra comunidad que estaba en Pisco. En la época que Pisco era baratísimo, pasaba una mula por al lado. No había lo que hay ahora en Pisco, lo mismo que San Pedro de Atacama. En aquellos tiempos San Pedro de Atacama, Pisco, eran lugares súper baratos, eran regalados los lugares. Ahora está todo caro porque llegó después toda la gente snob, que está lleno de gente snob y es turístico. Pero en esa época no era turístico. Entonces llegaban para allá todos estos que tenían un negocito en Viña, muchos viñamarinos a Orcón, que está al llegar a Alcohuás. Y ahí estaba me hice amigo del hermano Pacho, de Jorge Lyon y otro más que se me olvidó el nombre, que fueron los tres locos que se fueron a vivir a una cueva y se alimentaban de la uva de las pisqueras. Entonces vivían nada más que de uvas. Vivían de comer uvas y no tenían que trabajar a nadie, no tenían hijos, no tenían nada, solamente se dedicaban a la contemplación de la naturaleza, extasiados en que estaban en unión con la madre tierra y con el cosmos.
Ya no existía el Dios separado del hombre o el Dios trascendente, sino que es ese Dios inmanente, panteísta, que está en todas partes. Entonces, estos tres, yo estuve en su casa, viví con él, y después llegó una mujer, se la llegó a una mujer, porque lo encontró que era como la máxima expresión de todos los místicos del Valle del Elqui. Llegó esta mujer, que no quiero dar su nombre tampoco, porque yo la quiero mucho, entramos en muy buena amistad. Tuvo el parto en su casa, parió 2 niñas en su casa, y era muy contracultural, todo era tremendamente cultural. Tú estabas con ella y estaba dándole pecho a una guagua y venía la otra caminando a mamar también. La niña estaba caminando como de 5 años, llegaba a mamarle a ella también, y había tenido sus 2 partos ahí, y tenían sus cultivos, sus huertos orgánicos ahí. Y cuando consagraban la comida, la consagraban con todo un ritual, que era el ritual del ayam, porque el ayam, el ayam de Saint Germain, y te encontrabas con unos franceses que dormían en las laderas porque venían por Saint Germain, porque eso era un lugar de Saint Germain. Es decir, desde Monte Grande hasta Alcohuas, todo ese valle era un valle propiedad de Saint Germain, y todo lo que era Pacochihuas era propiedad de otros seres. Y lo que era Monte Grande hasta Paihuano era de los volados netos. Habían uno que había sido jesuita, no voy a decir el nombre, él había sido jesuita y se dedicaba a pitear, a pitear, a pitear. Así que entre el pito, el peyote, todo tipo de drogas, también estaba la ayahuasca. Entonces era un lugar realmente contracultural. Fue un lugar que tú caminabas y te encontrabas: hola, ¿cómo estás? G, estoy pintando, mira, esto es maravilloso, un tipo de pelo largo, estoy pintando un óleo o una acuarela, qué sé yo. Después te encontrabas con otro gallo, y estos cultivos son los peyotes. Ah, mira cómo está el sol, qué maravilloso, todo el rato maravilloso, maravilloso. Te ibas a duchar, y las duchas eran al aire libre, con coligües, te duchabas ahí. Después tenían rucas, habían sistemas de rucas con paja, con un sistema para que el fuego no prendiera la paja. Tenían al final del tubo, tenían una especie de malla para atrapar las pequeñas chispas que pudieran quemar. Todo muy bien pensado. Gente que había vendido sus negocios y que se había ido para allá después de la crisis del 82. Se pasaban tardes idílicas, eran tardes idílicas. Tú te podías sentar a conversar, no había tiempo, te bañabas en el río, después ibas a ver el cultivo, ayudabas a los cultivos. Pero, ¿quién era Ayam? ¿Qué es lo que es el Ayam? Es una, comillas, revelación de Saint Germain. ¿Y quién es Saint Germain? Es un ser que se le apareció a Godfrey Bayard, que es un yanqui, en la zona, justo en la zona limítrofe, en el norte, entre California y Oregon. Se me olvida el nombre, pero hay un monte ahí. En ese monte se le apareció este Saint Germain, y le dijo, y le dio todas unas instrucciones, y hay un montón de libros sobre eso. ¿Y Saint Germain quién es? Es una entidad que se coloca arriba tuyo, a 4 metros de distancia de tu mente, de tu cabeza. Está Saint Germain, y por un tubo de luz se conecta con tu cerebro y con tu corazón. Todos estaban poseídos por Saint Germain. Y Saint Germain es como al conectarte con este ser, que en teoría eres tú mismo, es tu yo divino. Ese yo es ese I am, ese I am arriba. Ese I am es tu yo divino que se perdió en el pecado original. Pero tú, al reconectarte con él, tú vuelves a tener un señorío, una soberanía, un poder sobre todo. Y todo lo que tú decretas se cumple. Y funciona. Pero yo tengo serias dudas de que sea una teoría limpia. Pienso que es una teoría demoníaca. Así como si volvemos a Jim Morrison. Jim Morrison en su autobiografía cuenta cómo él luchaba contra las voces que le hablaban, voces que lo torturaban, y se aliviaba con el alcohol, con el alcohol, con el alcohol.
finalmente dejó también la lujuria y en París se dedicó nada más que estar refugiado en sus escritos. Lo que le pasó a Jimi Hendrix, lo que le pasó a muchos amigos que yo conocí, que eran de la generación del 60, que eran mayores que yo, que los conocí, que estos tipos lo que hicieron fue ir a Berkeley, ir a California, a la universidad donde estuvo Morrison en UCLA, en la UCLA, y ahí estudiaron cine, lo mismo que Morrison, estudiaron cine, vinieron a Chile, eran del entorno, para que se ubiquen, casas grandes que estaban entre Tobalaba y Bilbao, y Pocuro y Martín de Zamora. Ese era el cuadrilátero donde estaban ellos, ese grupo. Y inauguraron en Chile el consumo de LSD, que lo traían por carta, se lo mandaban por carta, no había ninguna fiscalización, consumían LSD, iban con la camioneta del papá a buscar cogollos de marihuana y había plantaciones infinitas, porque eran plantaciones de cáñamo. En esa época se cultivaba cáñamo. Cáñamo se usaba para las cuerdas, para todo. Ya no existe eso, pero existía el cáñamo. Entonces eran plantaciones infinitas, se metían con saco papero y metían todos los cogollos al saco papero y llenaban 2, 3, 4 sacos paperos de cogollos y volvían con ellos y hacían las fiestas. Y el tema era la fiesta, la fiesta. La fiesta era como una religión, como un arte. Entonces, yo fui a la fiesta del año 71. Asistí a fiestas hippies cuando tenía 11 años. Fui a fiestas hippies. Y la tengo grabado, podría hablar un video entero sobre las fiestas hippies que se hacían en Chile el año 71, primer año de la Unidad Popular, donde había una sacudida libertaria, había un desborde tremendo. Estaba en el mundo, yo creo que el año 71 es cuando mejores creaciones musicales se hicieron. Había, pero miles de bandas de rock por todos lados del mundo. En Estados Unidos salían de estos pequeños núcleos. Casi todos eran hijos de uniformados en Estados Unidos, de inteligencia militar, pero de los oficialidad. Pero principalmente en Estados Unidos. O sea, la onda en Estados Unidos fue tremenda. Y vean Woodstock. El que no ha visto Woodstock no conoce la historia de aquella época. Woodstock. Vean el recital de Woodstock. Mínimo, eso es ABC. Hay que ver el recital de Woodstock. Entonces, las fiestas eran una maravilla. Y eso lo habla Jack Kerouac en Vagabundos del Dharma, cuando dice que en la fiesta habían unos que estaban haciendo el amor, pero habían otros que estaban discutiendo de filosofía, habían otros que estaban bailando en otro lugar, habían otros que estaban, qué sé yo, haciendo yoga en otro lado. Es decir, había otros declamando poesía. Todo esto simultáneo en California en 1957, por ponerle una fecha más o menos. ¿Ah? Entonces, esto es la era de Acuario, capítulo 1, ya haré un capítulo 2, porque esto da para conversar más, es entretenido. Y uno se sonríe, pero ojo, esos demonios entraron